¿Existe una suculenta que tenga un aspecto tan adorable como la garrita de oso? Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la cotiledón tomentosa. Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y a este su jardincito. Espero que estén pasando un día muy agradable y bueno, pues voy a empezar este video haciendo una pregunta. ¿De verdad será tan difícil cuidar de esta plantita? Pues te invito a que te quedes y veas todo el video porque aquí te voy a dar consejos, tips, características de ella para que se te facilite el cuidado de esta planta. Y bueno, pues acompáñenme. Bien, pues antes que nada les voy a presentar a esta preciosura de planta. Vean nada más. Esta preciosura de planta es una suculenta. ¿Por qué suculenta? Porque sus hojitas son rellenitas, gorditas, pachoncitas y almacenan agua. Esta suculenta viene de la familia de las grasuláceas del género Cotyledon. Y pues bueno, esta suculenta es originaria de Sudáfrica, en específico del Cabo. Quiero mencionar algo sobre de dónde ella es endémica y el por qué, y creo yo que tiene mucha importancia, porque ella biológicamente se adaptó a esas condiciones del clima de donde ella es. Bueno, pues en el Cabo, el clima podríamos decir que es mediterráneo. Mediterráneo quiere decir o se refiere a que por lo general es caluroso y seco. En la primavera, en el verano y en el otoño, más o menos su temperatura oscila de los 20 grados centígrados hasta los 35 y puede llegar a los 40 grados centígrados. Entonces, biológicamente, esta planta es muy adaptable a ese tipo o condición de clima. Y en el invierno podría decirse que el clima es húmedo y fresco y su temperatura oscila de los 20 grados centígrados hasta los 10. Entonces podríamos deducir que no es tolerante a las heladas. Quería hacer ese paréntesis muy grande porque más adelante, viendo sus características, vamos a poder entender un poco el comportamiento de esta planta. Bien, pues también es una planta perenne. Perenne quiere decir que puede durar o puede tener un periodo de vida de varios años. Y si tú la cuidas muy bien y si ella se siente muy bien, nos puede llegar a durar hasta décadas. Entonces es una planta que es muy resistente a través del tiempo, les digo, pero cuidándola muy bien. Pero no te preocupes, aquí te voy a decir muchas cosas para que veas que no es tan complicado, porque de repente cuando presentamos una planta, pues como que se viene el temor de, Dios mío, no voy a poder con eso. Pero en realidad no es tan complicado. Bueno, pues vamos a hablar de su característica y un poco de su nombre. Bueno, pues esta plantita, como ustedes pueden ver, ahí se las acerco con más detalle, es que tiene una peculiaridad que es muy llamativa a la vista y que creo que a todos nos enamora y nos encanta, que es el aspecto de sus hojas que asemejan a una garrita de oso. De ahí viene su nombre común, garrita de oso, manito de oso, patita de oso, como le digan en su país, porque depende en la región. Y bueno, pues ese es su nombre común. Pero como dato curioso, ¿sabías que su nombre de tomentosa viene o los científicos lo escogieron así porque en el latín significa superficie cubierta de pelusa, corta, abundante, ¿no? Y pues de ahí, eso quiere decir tomentoso. Entonces, por eso le dieron el nombre de tomentosa. Y cotiledón, por el género del cual ella es, cotiledón tomentosa. Y bueno, pues ya sabiendo ese dato curioso, quiero también mencionar esa característica, pues como peluda. Y bueno, pues ya sabemos qué significa
Pero, ¿cómo se llaman esas pelucitas? Bueno, pues se llaman tricomas. Y los tricomas tienen una función muy específica en esta plantita. Los tricomas ayudan a que esta plantita, y creo que es la principal ayuda que le brindan, es que se cubra de los rayos intensos de sol, porque hacen esa capita que puede llegar a filtrar el sol un poco para que no se queme. Y bueno, pues esos pelitos plateados y blanquecinos le hacen ese techito, ¿no? Y por consecuencia, pues también el aspecto afelpado y peludo, pues todavía asemeja más a una patita de oso. Y bueno, también otra de las funciones que hacen esos pelitos, esos tricomas, es que pueden atrapar el aire, también para que ella se sienta un poco refrescada. Y, y tercero, es que también retienen la humedad. Entonces ella de esa forma se protege. Al final de cuentas, estos pelitos funcionan como una protección hacia ella, pero no la van a proteger del todo. Ahí es donde viene la intervención humana y pues bueno, nosotros debemos de darles una ayudadita. Pero antes de decirles cómo le podemos ayudar, pues nada más para mencionar su ficha y un poco su característica. Esta planta suele tener un crecimiento arbustivo, aunque no es una planta arbustiva, pero en la forma de su crecimiento, como es vertical y forma rosetas compactas que a la misma vez hacen una abundancia y la ponen regordeta, así abundante, llenita, pues da el aspecto de ser arbustiva. Entonces, esa es su forma de crecimiento. Crecen en tallos alargados formando esas pequeñas rosetitas, rosetas que se componen con varias hojas y cuando las plantas por lo general son un poquito más adultas, sus tallos empiezan a tornar un poco cafés o leñosos porque se van madurando. Cuando la planta es un poquito más joven, sus tallos son verdosos. Y bueno, pues también es una característica muy importante para saber cómo se comporta a la hora de crecer. Y bueno, pues ya sabiendo por lo general sus características, creo que me falta una más que me falta que no puedo dejar de decir, pues es las puntitas que tiene al final de sus hojitas, que semejan las uñitas del oso y eso es lo que ya reúne toda la característica. Bueno, pues esas puntitas se suelen tornar de color café, rojizo, marrón, cuando ella tiene un poco de estrés. Cuando no lo tiene, no se les nota mucho el colorido de sus puntitos. Pero bueno, no pasa nada. Por ejemplo, miren ahí en pantalla pueden ver cuando no tiene el estrés y se ven normales. Entonces esa condición, si no la llegas a ver en esa plantita, oh, tú no la tienes y ya te la estamos presentando. Creo que es una planta que deberías de tener en tu jardín. Y si te está gustando este video, pues te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo te hablo de jardinería, de suculentas y puedo hacer miles de cosas para tu jardín. Y bueno, pues si no llega a tener esa tintura en sus puntitas, no te estreses. Es simplemente condiciones que le debemos de dar. Ahora, hablando del cuidado, primero vamos a hablar sobre lo básico y sobre de abajo para arriba, ¿no? Pues la tierra, el sustrato. Hablando del sustrato, yo te puedo recomendar que el mejor que le puedes poner es un sustrato drenante. Como en este caso, mira, ahí puedes ver drenante es simplemente lo vuelves aplicándole cualquier tipo de piedrita. Este tiene volcánica tepojal, que es muy ligerita y no pesa tanto, pero si tú no la consigues no hay ningún problema, le puedes aplicar cualquier tipo de piedra. Lo que queremos que haga o que actúe en eso es que le dé movimiento a la tierra, airosidad y que se pueda drenar con facilidad para que no retenga tanto la humedad,
porque en las suculentas por lo general, y no en todas, pero por lo general no les gusta el exceso de humedad de riego, el exceso. Pero por ejemplo, si tú también ocupas un sustrato orgánico, se vale, se puede, simplemente hay que tener mesura a la hora de regar. Ella se puede adaptar a cualquier tipo de sustrato, pero el más recomendable es el que tiene, ya saben, la piedrita para que las raíces se puedan extender con mejor facilidad, se sientan más libres, puedan absorber mejor los nutrientes y no le cause algún problema en su sistema radicular. Y bueno, esa es la importancia del sustrato, ¿no? Entonces, después del sustrato, pues, ¿qué viene? Pues el riego, ¿no? Como les mencionaba. Ya mencioné anteriormente un poco sobre de eso, pero vamos a entender un poco el comportamiento de esta planta. Yo les mencionaba el clima de donde ella es endémica y como su adaptación biológica, ella se hizo para soportar ese tipo de climas. Si hacemos un poquito de lógica, podemos entender que es una planta intolerante al encharcamiento y al exceso de humedad. Entonces, en el riego, pues debes de darle un riego y te recomiendo mucho que sea cada que su tierra se seque. Frecuencia de riego, por ejemplo, en días o en semanas, es muy difícil calcular porque ahí viene el juego del clima en donde tú estés, la ubicación y el sustrato. Entonces, simplemente para que no sea una complicación, pues te recomiendo que revises que su tierra esté seca. Hay un método que es el del palito, que tú cuando introduces un palito en el sustrato más o menos que llegue al fondo y le sacas y el palito se le sacó, quiere decir que tu planta la puedes regar porque su tierra está completamente seca. O por el contrario, si sale humedecido o con la tierra pegada, pues tienes que aguantar un poquito más de tiempo para regarla. Y es muy crucial y importante que a esta planta le demos un riego correcto, porque si no, ella puede correr el peligro de tener pudrición en las raíces o de contagiarse de algún hongo, porque es propensa. Esta planta es muy propensa a esa enfermedad o a que le pase eso. Entonces, la importancia del sustrato y del riego es crucial para el cuidado de esta plantita. Es muy fácil de dominar y también en conjunto, pues si aplicamos la observación en ella y nos vamos fijando cómo es que se comporta, ella se va a comunicar contigo y te va a estar pidiendo lo que necesita. Otra de las formas de cuidado muy importante que también es crucial y creo que como que es todo, bueno, pues es la ubicación de tu plantita. La ubicación puede variar mucho dependiendo del cuidado que tú le estés dando o del cuidado que tú le quieras dar en conforme a la luminosidad. También juega ahí el papel, el clima y muchas situaciones. Bueno, pero vamos a contar una historia y con esa historia espero resolverte una duda en cuestión de la ubicación. La historia es esta, tú vas a un vivero y dices, ay, mira, me encanta esta plantita y antes de que te la lleves y la quites de donde está, fíjate muy bien cómo está ubicada, qué es lo que le está pasando. Si esa planta está recibiendo el sol completamente, esa planta puedes llegar a tu casa y ponerla en esa misma situación. Aclaro que cuidando que no vaya a correr el riesgo de que se empiece a quemar. Pero cuando la planta está en esa situación de ubicación, pues es tolerante y ya está adaptada a que pueda estar a la intemperie total. Pero, por ejemplo, si la plantita está bajo un techo con malla sombra o que le des sombra y tú quieres llegar a ponerla bajo el rayo de sol, pues tienes que ir adaptando tu plantita gradualmente hasta que tolere todo eso. Ahora, por ejemplo, yo les mencionaba que esta plantita tiene esos pelitos que le ayudan a protegerse de los rayos del sol, pero
no del todo. Entonces hay que cuidar que si ella la tienes bajo el rayo de sol y notas un cambio como el que te voy a acercar aquí, más o menos aquí tengo un presente quemadura sobre de ella, pues entonces retirarla y ponerla un poco más hacia un lugar iluminado que no esté recibiendo directamente los rayos del sol. Te voy a mostrar cómo tengo las mías. Mira, yo las tengo en esta parte de acá y las tengo ubicadas. En esta situación de ubicación que tienen mis plantitas es que le da de todo. Le da luminosidad todo el tiempo. En algún punto se convierte sombra, que es muy poco el tiempo, y más adelante en el día, como de las 2 de la tarde en adelante hasta que se oculta el sol, les da rayos del sol. Entonces, ella está acostumbrada a todas las situaciones de ubicación que se le puedan dar. Y le ha gustado y le ha resultado favorable. Lo único que sí te recomiendo y pienso yo que no les gusta es vivir tanto en interior de casa, porque ahí el clima es más fresco, le puede ir bien, a lo mejor te puede crecer frondosa, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de regar y del control de la humedad del interior de la casa, porque es algo que la puede propiciar a tener hongos y no le va a gustar. ¿Cómo te lo recomiendo? Pues bueno, si tienes una ventanita, abrirla, que le dé la luz del día la mayor parte, si no es que todo el día, y algunos rayos de sol para que ella se sienta confortable. Pero pues te recomiendo que mejor esta plantita la ubiques en un patio, al aire libre, en donde tú quieras, pero que esté expuesta a toda la inclemencia, porque le gusta más estar al aire libre. Se desarrolla mejor y es como que un gusto muy propio de esta plantita que en mi experiencia, la verdad, se los puedo decir con toda seguridad, me ha funcionado mejor. Y bueno, pues ya después de haber hablado de la ubicación, ya sabemos cómo ponerle la tierrita, la frecuencia de riego, la ubicación. Bueno, pues bueno, viene lo más emocionante que es la forma reproductiva de esta planta. ¿Cómo puedes hacer más? Porque no tenemos la llenadera y queremos muchos y muchos, muchos plantas. Pues esta plantita se puede reproducir muy fácilmente por esqueje. Esqueje quiere decir que le hagas un cortecito o hagas una matita, separes un pedacito de planta, lo dejes secar y lo plantes o plantes inmediatamente en tierra seca. Te recomiendo que sea seca para que no corra peligro de que en ese momento que el corte está fresco, la humedad le genere un hongo o le pudre el tallito y tengamos un mayor éxito para la hora de que queramos que le salgan las raíces. Esa es una forma de reproducción por esqueje, aunque también podemos hacer otra forma que es de división de planta, que es haciendo casi muy parecido a la hora de hacer un esqueje, pero con todo y raíz, sacando y dividiendo la planta con raíz para que ella no le cueste trabajo generar nuevas raíces o en lo que genera nuevas raíces se vaya alimentando de la raíz que ya tiene. Te recomiendo que después de que hagas todo eso, pues dejes por lo menos que pasen unos 3 días para poder regar en los dos casos, porque también tenemos que darle humedad al esqueje para que incentive el crecimiento de tus raíces. Otra de las formas de reproducir esta planta es por el quitarle o que se le cayó una hojita. Se da. Por experiencia propia te puedo decir que sí se da porque a mí ya se me dio por hoja. Nada más que tiene una cuestión, es súper tardado. A mí, yo más o menos me tardé como un año en que me diera el brote. Y eso es, por ejemplo, ahí viene la duda, ¿se puede reproducir por hoja o no? Sí se puede. Lo que pasa es que juega tanto con nuestra paciencia que decimos, mejor aborto esto porque, pues, de repente cuidar una y una hojita, pues se nos complica, ¿no? Pero también es una forma de reproducción. Otra forma de reproducción de esta plantita es a base de sus flores. Cuando se polinizan y dan el fruto, que son las semillas, se puede germinar la semilla. Eso yo no lo he intentado porque ni siquiera me ha florecido mi suculenta, ¿no? A ella no le ha gustado florecer por el momento, pero
pues si a ti se te facilita germinar y plantar las semillitas y que se te den, es otra forma muy fácil de reproducir, aunque pues no es la tan ocupada y es también tardada. Y bueno, pues esa es la forma de reproducción de esta planta. Ahora voy a resolver algunas de sus dudas rápidamente, ya dicho todo esto, generalizando todo esto. Y bueno, pues agarrándonos de toda la información que te di, pues vamos a resolver una duda muy frecuente. A mí me han hecho saber que ¿por qué no les crece? Bueno, la planta puede no crecer por muchas situaciones, como desde abajo, pues la raíz puede estar mal, a lo mejor está excedida en riego y se le pudrió la raíz, o simplemente porque está muy al rayo del sol y no se nota su crecimiento, pero me atrevo a decir como para resolver esa duda general, es que esta planta es de lento crecimiento. No es una planta que crezca muy rápido, es lenta. Entonces, espero que haya resuelto esa duda. Hay que ser muy pacientes con esta planta porque es exigente en cuanto les digo el clima y por eso no es una planta que en un mes veamos que cambie mucho, solo si es pequeña, porque está en desarrollo y en crecimiento. Y hay en ciertas temporadas del año, como por ejemplo cuando hace mucho frío, ella se aletarga y detiene un poco su crecimiento. Aunque también cuando el clima es un poco más fresco, ellas se pueden tornar un poco más abundantes porque en hay más humedad en el aire y se sienten más frescas. Cuando están bajo el rayo del sol, son más estresadas y se hace un poquito más lento su crecimiento también por el estrés que se le está generando. Y bueno, pues esa es una duda. Otra duda que me han dicho es qué le pasa a mi planta porque la toco y se le caen las hojas. Y he preguntado que en dónde la tienen y me han comentado que la tienen al interior de casa. Pues como les mencionaba hace rato, no es una planta que te recomiende que la pongas en tu sala porque es exigente a ciertas condiciones de clima, y les digo, les gusta estar al aire libre. Estas son así, dame, déjame, que me dé todo. Esa es una duda que resuelvo aquí porque pues sí le va a costar trabajo a la planta y es muy propensa a sufrir por la humedad. No le gusta el exceso de humedad y posiblemente por eso a la hora de tocar se le caigan las hojitas porque están muy débiles y porque también, por ejemplo, al tenerla en el interior, es una planta que es muy fácil que se etiole. Etiolar, cuando hablamos de etiolación, es que una planta simple y sencillamente crece más alargada como en este caso, miren, sus hojas tienen un poco de separación. Esta te presenta un poco de etiolación porque está la parte de atrás y no les da muy bien el sol en esa parte o la luminosidad y le da más sombra. Entonces cuando las plantas presentan ese signo de etiolación, se vuelven un poco más débiles porque ocupan su energía en estar buscando la luminosidad y por lo tanto se debilitan. Entonces a la hora de tocarlas puede ser una causa por lo cual se le caigan las hojas. Exceso de humedad o por etiolación o también pues porque cuando las hojas se caen de la parte de abajo de la planta es normal porque la energía la van ocupando desde abajo, desde las hojas de abajo y gradualmente así hasta que van adquiriendo toda la energía de las hojas porque las hojas en algún punto se desechan. Y bueno, pues esas son las dudas más frecuentes que me han hecho sobre esta planta y creo que ya sabiendo todos los datos generales sobre ella, el cómo biológicamente está hecha para soportar ciertas condiciones de clima, o sea, me atrevería a decir que esta planta es un poco guerrera, que sí le gusta un poco lo extremo y no tanto a la vez, pero si es más resistente y si le gusta vivir a la intemperie, pues bueno, esta planta, pues podríamos decir que si le das esas condiciones tan sencillas y como aquí te las vine a resumir,
lo más probable es que no se te complique el cuidado de esta plantita y respondiendo a la pregunta inicial. Entonces, solo como consejo es obsérvalas, experimenta con ellas, tú tienes que tenerlo, tienes que vivirlo, que no te dé miedo, no pasa nada, hay muchas soluciones para poder salvar. Las plantas son muy aguerridas y ellas son muy agradecidas sobre todo. Entonces, si tú las ayudas, créeme que es muy difícil que las plantas se te terminen por perder por completo. Pero sí hago hincapié. Cuando necesitan agua, cuando algún tipo de cosa, cuando ya presenta la pudrición, se puede ayudar a salvar, pero va a ser muy difícil que se recupere de eso. Entonces, como tip, hay que controlar el agua sobre ellas. Eso, nada más. Y bueno, nautas, pues espero que les haya sumado en algo en este video, que se hayan divertido, que se hayan entretenido. Este video fue una petición muy específica que me hizo una suscriptora de mi canal y con todo el corazón lo hago. Aquí está el video, espero que haya cumplido la expectativa y que les sirva. Y bueno, pues me despido de todos ustedes y les sigo deseando que tengan un día maravilloso. Les mando un beso enorme, un gran abrazo, ya saben, sean felices, disfruten de la vida y nos estaremos viendo pronto en otro video. Hasta luego, adiós.